ya no le quedan los zapatos al niño y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, es bueno, hermanos, es bueno a veces mostrar nuestras emociones y como decía nuestro hermano Manolo, ¿no? Guardando siempre un equilibrio de una manera, pues en el momento que es. Pero es bueno también llorar. El Señor Jesucristo, dice la Escritura que el Señor Jesucristo lloró cuando vio toda la multitud que estaba triste por la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Entonces, pues son emociones, hermanos, y que tenemos que dejarlas que salgan, ¿sí? Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y voy a pedirles que abran su Biblia ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito, capítulo 2, hermanos. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Y quiero que leamos, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, que pues es todo el capítulo, ¿no? Entonces vamos a leer de una manera alternada, respetando puntos y comas, y vamos a tener esta lectura en Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 15, hermanos. En el 15 nos unimos todos. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, yo comienzo con el 1, ustedes el 2 y así nos vamos. Dice la palabra de Dios así, Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Unidos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gracias, hermanos. Lo que acabamos de leer es una de las cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió. Fueron 3, una de ellas, o bueno, 2 de ellas fueron a Timoteo, que es la primera y la segunda carta, y la tercera carta que escribió, se le llaman cartas pastorales, hermanos, es esta que le escribe a Tito. Ahora, no sé si pusieron atención, quiero pensar que sí, que aquí el apóstol Pablo está hablando a Tito, pero a través de Tito, hermanos, se dirige a varios grupos de personas, dando consejos de cómo vivir una vida correcta y agradable, porque son consejos prácticos, hermanos, pero que tienen mucho que ver con una vida diaria, con el andar del creyente, y es prácticamente lo que Dios quiere que hagamos todos los días, hermanos, una manera de cómo nos conduzcamos todos los días. Y aquí el apóstol Pablo se dirige a Tito y se dirige a diferentes grupos de personas, ¿no? En primer lugar,
se dirige al propio Tito, ahí en el versículo 1. Si ustedes notaron, dice, pero tú, Tito, habla, y luego dice algo muy importante, hermanos, que es lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina, con la palabra, con la fe, con lo que creemos, hermanos, con lo que Dios nos dejó. Eso es muy importante. Por eso, esto es algo, hermanos, que debemos siempre de tomar en cuenta cuando escuchemos un mensaje de quien venga. Si ese mensaje parte o está basado en las Escrituras, en la palabra de Dios, de una manera correcta, porque hay muchos mensajes que los toman de las Escrituras, pero no están expresados de una manera correcta. Pero si vemos que un mensaje está expresado de manera correcta, explicado dentro del contexto correcto, entonces es bueno, hermanos, que lo tomemos, ¿sí? Y eso es lo que Pablo le dice a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En pocas palabras, no prediques otra cosa que no sea la palabra de Dios. No prediques ideas de hombre, ideas del mundo, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y también en el versículo 7 se vuelve a dirigir a él, y esto es algo muy importante. Le dice, presentándote tú en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Por eso les digo, hermanos, que son cartas pastorales, porque se está dirigiendo a un pastor. Ahora, ¿quién es la persona que está más eminencia en la iglesia? ¿Qué es más eminente en la iglesia, hermanos? ¿Quién es? Es el pastor, ¿verdad que sí? ¿En quién está centrada la mirada de todos los miembros? ¿En quién? En el pastor. Y obviamente en su familia, en su esposa, en sus hijos, ¿no? Ahora, aquí es algo muy importante, hermanos. No nada más el pastor está en eminencia, también los que enseñan. Yo no sé cuántos hay aquí que enseñan, hermano. Levante la mano. Hablo mujeres también, mujeres. Dije que enseñan. Hay varias hermanas, ¿verdad? Que enseñan a los niños, que enseñan a los jovencitos, ¿no? Entonces, esto también va para nosotros, hermanos. Es muy importante. Por eso le dice el apóstol Pablo, presentándote tú en todo. Y luego dice algo bien importante, como ejemplo. ¿Por qué? Porque todas las miradas están puestas en los líderes, comenzando desde el pastor, los maestros, los que predicamos, los que enseñamos, sean hombres, sean mujeres, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es algo muy interesante. Ahora, esto es todo, esto es para todos, hermanos. Como creyentes, como hijos de Dios, todos estamos en eminencia. Usted dirá, hermano, pero yo no soy maestro. No, pero usted es hijo o hija de Dios. ¿Sí o no? Y sus vecinos lo saben. Bueno, eso espero. Sus familiares lo saben. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra manera de vivir, hermanos. Porque estamos siendo mirados. Y esto lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces el apóstol Pablo se dirige al propio Tito. También se dirige a los ancianos, a los líderes. Ahí en el versículo 2 dice, obviamente a través de Tito, ¿no? Dice que los ancianos, y no habla de aquellos que tienen mucha edad, sino los que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios, los que enseñan, ¿sí? Anciano también es un sinónimo de pastor, los líderes. Dice que los ancianos, que los líderes, los que van allá adelante, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Yo les hablaba con los jóvenes la semana pasada y les decía, hay cosas que uno, y aunque les repito, hermanos, esto es para todos, pero especialmente para los que enseñamos, hay cosas que uno como líder ya no puede hacer, o más bien ya no debe de hacer, ¿sí? Y no hablo de cosas malas, no son cosas malas, pero somos líderes y ya no tenemos que hacer, o ya no debemos hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ya tenemos que cuidar una investidura. Ya tenemos que cuidar una imagen, hermanos. ¿Sí? Porque las miradas están puestas en nosotros. Entonces no se vería bien que un líder que enseña ande haciendo algunas cosas no necesariamente malas, pero que ya no corresponden a su investidura. ¿Sí entendamos, hermanos? Y esto también va para todos, como creyentes. Muchas cosas, y hablo
como hijos e hijas de Dios, aunque usted no enseñe, aunque usted no sea líder de un grupo de jóvenes, de niños, aunque usted no ministre la palabra de Dios a un grupo de personas, pero al final de cuentas todos somos hijos de Dios, tenemos que cuidar esa investidura. Yo siempre les digo a los jóvenes que nunca se les olvide, siempre tenemos que apelar a quienes somos. Y hermanos, somos hijos e hijas de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, él lo dice bien claramente, ¿verdad? Todo me es lícito. Es decir, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hay cosas que aunque quisiéramos hacer y no necesariamente son malas, pero por la investidura que nosotros tenemos, hermanos, mejor tenemos que privarnos y hacernos a un ladito, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo se dirige a través de Tito a los ancianos, también se dirige a las ancianas, a las hermanas, líderes, aquellas que enseñaban, ¿sí? Ahí en el versículo 3 en adelante les dice, el 4 dice que enseñan a las mujeres, el 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Este es un versículo transitorio, ¿no? En ese tiempo, pues, tomaban vino y tenían que ser muy prudentes, muy cuidadosas, ¿sí? Maestras del bien. Hoy no toman vino, ¿verdad, hermanas? No, ¿verdad? Pura Coca-Cola. No, hombre, esa es la buena. La Pepsi, la Coca-Cola, ¿verdad? No hay de haber agua ahí en la llave, pero que no falte la Coca-Cola, ¿verdad? Pero así le dice el apóstol Pablo, no esclavas del vino, maestras del bien, y les da algunos consejos para ellas, ¿no? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esto es una labor muy loable, hermanas, ¿sí? Muy bonita. Que usted como hermana ya adulta, ya con experiencia, con conocimiento de la palabra de Dios, si algo bonito puede hacer es enseñar a sus hijas, a sus nueras, a sus nietas, cómo amar a sus maridos. Dice aquí el apóstol Pablo, cómo amar a sus hijos, cómo cuidar de su hogar. Esa es la mejor enseñanza, hermanas, ¿sí? También les dice a ser prudentes en el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y luego hay algo muy importante. ¿Para qué, hermanas? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sabe que cuando una mujer hace cosas malas, hablando de creyentes, ¿qué es lo que pasa, hermanas? La palabra de Dios es blasfemada. Cuando las personas dicen, mira, ¿y eso qué es? Hermana cristiana que va a una iglesia, ahí se está blasfemando la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se dirige a través de Tito a varios grupos, también se dirige a los jóvenes. Ahí en el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Si algo no tienen o muy poquito la juventud, ¿qué es, hermanas? Prudencia. Yo a veces me quedo asombrado, voy en la avenida, ¿no? Y veo que viene un joven en una moto, en una rueda. Y ahí viene en una rueda. Y viene feliz, ¿no? Ya que no se caiga, que no se caiga. Ya nomás veo que se endereza, ¿no? Y bueno, ya. Pero cómo son imprudentes los jóvenes. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanas, a lo mejor también cuando fuimos jóvenes, los que ya somos adultos, también fuimos imprudentes. ¿Verdad que sí? Dice la escritura que en el... A ver, ayuden, hermanas. El corazón del muchacho está... La necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Entonces, pues eso es la juventud. Entonces, si hay algo que abunda en los jóvenes es la imprudencia. Tienen mucha energía los jóvenes, pero también tienen mucha imprudencia. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. También menciona al acusador ahí en el versículo 8, dice, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros cuando esté ahí acusándonos, ¿no? Y también en el versículo 9 y 10 se dirige, en ese tiempo todavía predominaba lo que era la esclavitud, hermanas.
hermanos, ahí en el versículo 9, en adelante le dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahora, esto lo podemos aplicar a nosotros. Acuérdense que tenemos una aplicación de la palabra de Dios hacia nosotros, hermanos. Entonces, quizás nosotros no somos siervos o no somos esclavos, pero muchos somos trabajadores, ¿verdad que sí? Y no tenemos amos, pero sí tenemos jefes, tenemos patrones a los cuales hay que rendir cuenta. Entonces, aquí está la manera en cómo podemos comportarnos ahí en nuestro trabajo, hermano. Entonces, todos estos mandamientos y consejos, escuche bien, son un estilo de vida. ¿Sí? Son un estilo de vida, hermanos, que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros como hijos e hijas que somos de Él. Esto es un estilo de vida, hermanos. Son consejos prácticos, son mandamientos prácticos, sencillos, pero así es un estilo de vida. Y esa es la manera en que todos los creyentes, hermanos, y esto no es todo, hay muchas maneras, ¿no? Pero es como Dios quiere que vivamos. Ahora, la pregunta es, como hijos de Dios, ¿por qué debo de vivir una vida bajo estos mandamientos? Y muchos más, ¿no?, que hay aquí en la Escritura, pero por lo menos los que están aquí. Como hijo o hija de Dios, ¿por qué debo de vivir una vida bajo estos mandamientos? Y antes de esto, hermanos, quiero hacer otra pregunta. ¿Es imperativo? Es decir, ¿es obligatorio? Vamos a mencionar esa palabra, imperativo, que yo viva una vida bajo estos mandamientos, ¿sí o no? Sí, hermanos. Claro que sí. Claro que sí. Dios quiere que vivamos así como el apóstol Pablo está dando consejos a estos diferentes grupos de personas. Así quiere Dios que vivamos, que viva usted y que viva yo. ¿Es imperativo? Sí. Y luego después la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Yo tengo varias respuestas, ¿sí? Vamos a analizarlas así rápidamente. La primera, porque Dios lo manda. Le ha dicho yo no sé a cuántos padres, su hijo le ha dicho, ¿y por qué? Y luego que le decimos los padres, porque yo te lo mando. Y ya cállate. No, pues, te lo estoy mandando. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros como padres sabemos el trasfondo que lleva la obediencia de un hijo. Ellos no lo saben. Ellos creen que los queremos fastidiar la vida, ¿verdad que sí, hermanos? Ah, es que mi papá, es que ya no haya cómo fastidiarme la vida. Así decía uno de joven, ¿no? ¿Verdad? Siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi hermana? No, siempre así son los hijos, ¿no? Pero acuérdense, es juventud. Pero uno ya de adulto ya sabe por qué. Pero cuando el hijo le conteste, ¿y por qué por qué? Porque te lo estoy mandando. Y no tengo tiempo a explicarte que esto te va a hacer bien en tu vida porque vas a aprender a ser obediente. Pero así sencillo, hermano. Entonces, ¿yo por qué debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios, bajo todas las leyes que dice aquí en su palabra, en este libro que nos dejó escrito, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. ¿Sí? Miren, vamos a Santiago, capítulo 1. Yo sé que se lo saben de memoria, pero vamos allá a Santiago, capítulo 1. Es una porción que conocemos, pero quiero que la leamos, hermanos. ¿Sí? Santiago, capítulo 1. Versículo 22. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lea conmigo el 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está el mandamiento. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay personas que conocen la palabra de Dios, hay personas que conocen los mandamientos, que saben cómo deben de comportarse, hermanos, pero nada más la saben, pero no la hacen. ¿Sí? Y entonces caemos en un problema. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuál es el problema? Engañándonos a nosotros mismos.
hablando en primera persona. Y luego después viene aquí el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, si alguno la conoce, si alguno la entiende, si alguno la ha escuchado, pero no la hace, dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Aquel que conoce la palabra, que sabe cómo debe de comportarse, que sabe cómo debe actuar en cierta situación, de acuerdo a la palabra de Dios, pero no lo hace, es semejante a aquel que va y se para frente al espejo y ve todos sus defectos. Pero después se voltea, se va y se le olvidan todos sus defectos y él piensa que se ve muy bien. Así es semejante a aquel que conoce la palabra, pero no la hace. Hermanos, la importancia de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios. Y luego después viene la otra parte en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué, hermanos? Y persevera en ella y vive en ella. La vive día a día, la cita y la vive en su vida. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire la bendición, lea conmigo que dice, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la pregunta, hermanos, ¿por qué debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios? Así, sencillita, práctica, como la que el apóstol Pablo estaba mandando ahí en la carta a Tito. Pues porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Y no pregunte, ni tampoco se compare. Es que aquel, mira, y es que Dios lo manda, hermanos. Y luego dice, y será bienaventurado. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos a Dios, hermanos? Levante la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Guardar los mandamientos. Vivir como Dios dice. Así. ¿Sí? Y Dios se lo dijo a Josué. ¿Se acuerda ahí en el capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego viene lo bonito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, ¿por qué debo de vivir una vida así como la que el apóstol Pablo está describiendo aquí en la carta a Tito? Consejos prácticos, sencillos, pero muy importantes que podemos aplicar a nuestra vida porque Dios lo manda. También, ¿por qué, hermanos? Porque Dios se agrada. ¿Sabe que cuando usted hace algo que dice aquí en la palabra, Dios se agrada de usted? Así como cuando del Señor se expresó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y póngale su nombre. Este es mi hijo y póngale su nombre. Esta es mi hija y póngale su nombre, en quien mi corazón se complace, porque a Dios le agrada. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando habló de Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Que no hay otro hombre como él en la tierra. Justo, recto, íntegro, temeroso de Dios. ¿Sí? Porque a Dios le agrada. Y Samuel se lo dijo a Saúl, que Dios se complacía más en la obediencia que en los sacrificios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo como creyente debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios? Porque Dios se agrada. Otra razón, hermanos, y esto es muy importante. ¿Por qué debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios? Porque le da un sello al Hijo de Dios, un distintivo. Yo no sé cuántos han entrado a un lugar, no sé, a una reunión, a una conferencia, y les ponen un gafet. O cuando va a un hotel y se hospeda, y luego que le ponen, ¿cómo se llama? El brazalete, ¿verdad? Y anda uno así, con el brazalete. Y luego pasa uno donde están los guardias, ¿verdad? Y
y le enseña el brazalete, ¿verdad? Y te metes ahí a la alberca porque no todos pueden entrar a la alberca, nada más los que están ahí registrados. Casi se lo ponen en la cara, ¿no? El brazalete. Y lo más triste es cuando ya te vas y te lo cortan. Es lo más triste, ¿verdad? ¿Pero qué le da el brazalete? Un distintivo, un sello de que usted es un miembro, por lo menos de unos días, ¿verdad? De ahí del hotel, o que si usted entra a una conferencia y lo distingue de que usted trae un gafet, lo distingue de que usted es una persona diferente a las demás. ¿Verdad que sí? Yo no sé si aquí vamos a dar gafet. No, ¿verdad? Aquí no. Aquí no. Los más diezmadores, los menos diezmadores. No, esos no, ¿verdad, hermanos? ¿Pero qué hace un gafet? ¿Qué es? Es un distintivo. ¿Sí? Mire, quiero que vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y quiero que leamos desde el versículo 13 hasta el 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos estos versículos a una sola voz, desde el 13 hasta el 16. Comenzamos con el 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice su gafete, hermanos? Que usted es santo, apartado para Dios. Yo les digo a los jóvenes, ustedes, aunque anden, y esto es para todos, hermanos, aunque anden con sus compañeros que no son creyentes, ahí en la escuela, en el trabajo, en la colonia, no sé, no tienen por qué comportarse igual que ellos, porque ustedes son santos, porque ustedes están apartados, porque ustedes son diferentes, y no tienes por qué comportarte como ellos. Ellos no son de Dios, ellos no están apartados, pero tú sí. Hermanos, es lo mismo para nosotros. No tenemos por qué vivir como viven los incrédulos, porque nosotros somos santos. Traemos un gafet que nos distingue de los demás. Y no hablo de superioridad, hablo de algo apartado para Dios. Y es que somos santos. Y lo que nos diferencia de los demás y que da autoridad y que respalda a ese gafet que dice que tú eres santo, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, hermanos. Entonces, ¿por qué debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios? Porque nos da un sello distintivo, que somos santos. También, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué debo de vivir una vida bajo los mandamientos de Dios? Así como el apóstol Pablo le menciona aquí a Tito de cómo deben de comportarse. Porque hay promesa de Dios. ¿Sí? Porque hay promesa de Dios. Mire, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y quiero que leamos el versículo 23, hermanos. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Juan 14, 23. Está hablando el Señor Jesucristo. Leamos juntos este versículo, el número 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bendición, hermanos. Pero aquí hay un orden, fíjese. Aquí hay un orden. Primero, el que me ama. El que me ama. Es decir, si amamos a Dios, ¿se acuerdan la porción que citamos hace un ratito? El que me ama, guarda
mis mandamientos. Entonces, aquí es lo mismo, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego después hay una consecuencia muy bonita, dice, y mi Padre le amará. Y luego después dice, y vendremos, ¿quién? El Padre y yo, o sea, Jesús y el Padre. Vendremos a Él. Y mire, y lo más bonito, y haremos morada con Él. Entonces, hermanos, ¿por qué debo de vivir una vida que a Dios le agrade, una vida santa, una vida bajo los mandamientos de Dios? Porque hay promesa de Dios. Sí, miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio capítulo 11. No, 7, perdón. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Israel. Deuteronomio capítulo 7. Y vamos a leer del 11 al 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Deuteronomio 7 del 11 al 16. A una sola voz. Comenzamos en el 11. Dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Hasta ahí, hermanos. Pero mire todas las bendiciones que Dios le promete a Israel. Y ese es el mismo Dios que tenemos el día de hoy, hermanos. ¿Por qué vivir una vida de obediencia bajo los mandamientos de Dios? Porque hay promesa de Dios, hermanos. Una razón más. Porque se tiene una mejor calidad de vida. Hay un estudio que han hecho, y no asociaciones religiosas, personas que se dedican a la estadística en muchos sentidos de los seres humanos, pero hay un estudio que ha revelado que las personas que asisten a una iglesia viven mucho mejor que las que no. ¿Sí? El Señor Jesucristo, ¿se acuerda lo que dijo ahí en Juan 10:10? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego después Él dice, y yo he venido para que tengan vida. Pero hay algo muy bonito. ¿Y para que la tengan? Es decir, el Señor no nada más nos da vida eterna. No nada más nos da una vida bonita, sino una vida en abundancia. Y cuando hablo de abundancia, no tiene exactamente que ver con prosperidad, porque Dios también es el dueño de todas las cosas, ¿no? Y lo puede hacer en abundancia. Abundancia de paz, abundancia de fe, abundancia de confianza, abundancia de descanso del alma, abundancia de tranquilidad, de tantas cosas, hermanos. Entonces, se tiene una mejor calidad de vida. Y yo creo que todos nos sabemos el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una lista preciosa de todo lo que Dios hace con todos aquellos que viven bajo su sombra. Entonces, ¿por qué debo de vivir una vida obediente como la que Pablo manda aquí en la carta a Tito? Y como la que está escrita a través de todas las cartas y a través de toda la Biblia, hermanos. Pues ya dimos varias razones, ¿no? Porque se tiene una mejor calidad de vida. Menos problemas, hermanos. No
sin problemas, pero sí menos problemas. ¿Cuántos problemas tiene la gente que no conoce al Señor? Dígame si no. Y esto es para tener misericordia, hermanos. A veces vemos gente peleándose por nada, a veces vemos gente robando, a veces vemos gente mintiendo, a veces vemos problemas familiares entre padres e hijos, problemas entre hermanos, problemas entre vecinos, por cosas tan sencillitas como porque me ganaste el lugar donde me estaciono, porque me echaste ahí la basura, por cosas tan simples. La gente se hace pedazos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque no conocen los mandamientos de Dios. Porque no hay nadie dentro de ellos que los detenga. ¿Sí? Y créanlo, es para tener misericordia. Anoche estábamos, Gina y yo, y teníamos la puerta abierta y era noche, y se oyen así como tronidos, ¿no? Y Gina se asusta. Oye, ¿serán balas? No sé, cierra la puerta, no nos vaya a llegar, ¿verdad? Como si la puerta nos fuera a proteger. Allá a lo lejos, no sé si eran cohetes o no sé. ¿Por qué la gente vive así, hermanos? En medio de tantos problemas. Porque no conocen los mandamientos de Dios. Pero usted y yo sí los conocemos. Entonces, tenemos la preciosa oportunidad de tener menos problemas. ¿Sí? Ahora, podríamos buscar más razones, hermanos, para vivir una vida bajo los mandamientos de Dios. Así como Pablo escribe a Tito estos consejos, repito, sencillos, prácticos, pero muy eficientes y que distinguen al creyente. Pero yo creo, hermanos, que no es necesario. Con los ojos cerrados, yo creo que podríamos decir la respuesta ya que nos sabríamos. Si yo les preguntara, ¿vale la pena vivir en obediencia a Dios? ¿Qué me contestaría, hermanos? Que sí. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Sí vale la pena. Sí lo vale, hermanos. Pero yo aquí veo dos poderosas razones más, y con estas termino, que Pablo nos da para vivir una vida de obediencia. Y está ahí en el versículo 11 de segunda carta de Tito, de carta de Tito, ¿verdad? Vi el 2 y me confundí. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, estamos ahí, partiendo desde ahí. Y yo veo dos razones poderosas. La primera la encuentro aquí en el versículo 11. Quiero que lea conmigo, hermanos. ¿Sí? Tito 2:11. ¿Estamos ahí? Leamos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y yo en este versículo, hermanos, encuentro dos vertientes. Es decir, desde dos perspectivas diferentes, y se las voy a compartir. La primera, ¿por qué vale la pena vivir una vida como a Dios le agrada? Una vida en obediencia al Señor por la salvación que nos dio. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, sin Cristo? ¿Qué sería de nosotros el día de nuestra muerte? El más trágico y triste de nuestra vida. Allí comenzaríamos un tormento eterno. ¿Cuántos creen que el infierno existe, hermanos? El infierno existe. Y dice la Escritura que Dios lo creó para Satanás y sus demonios, pero desgraciadamente muchas personas están yendo al infierno. Y si no hubiese sido por la misericordia de Dios para con nosotros, nosotros estaríamos en camino al infierno. Conocí, hermanos, y lo digo con mucha tristeza, personas que amé, pero no creo que estén en el cielo. Que amé entrañablemente y duele.
duele mucho. Y si creo que existe el cielo, también creo que existe el infierno. Y si creo que mis padres que fueron creyentes, que muchos hermanos de aquí que ya no están con nosotros, si creo que ellos están en este momento gozando de la presencia preciosa de nuestro Salvador, también tengo que creer que esas personas están sufriendo. Entonces, hermanos, gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Porque es una esperanza preciosa, viva, el saber que el día que yo cierre los ojos, yo sé que es un momento difícil porque yo sé que como humanos todos le tenemos miedo a la muerte y seamos honestos, hermanos, nadie nos queremos morir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Seamos honestos, es algo natural del hombre, del humano, de la carne que tiene miedo a ese paso, a esa transición de la vida hacia la muerte, hermanos. Pero lo que sí sabemos es que el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, los vamos a abrir en el cielo, en la presencia de Dios. Y eso es precioso, hermanos. Y eso es una esperanza viva. Entonces, por eso, gracias a Dios por esa salvación que nos dio. Por eso leíamos hace un ratito la porción de 1 Corintios capítulo 15, cuando el apóstol Pablo hace un supuesto falso de algunos que predican que no existe la resurrección, o que predicaban, ¿no? En ese tiempo que no existía la resurrección, y dice, si algunos que predican que no existe la resurrección, entonces, si Cristo no resucitó, haciendo si hubiera, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra doctrina, y luego una parte dice, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Si Cristo no hubiese resucitado, pero él cierra con una verdad preciosa e imponente y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Gracias a Dios, hermanos, porque Cristo resucitó y un día nosotros vamos a resucitar. ¿Sí? Entonces, vale la pena vivir una vida en obediencia por la salvación que el Señor nos ha dado. Pero también, ¿sí? Encuentro otra vertiente. Dice el versículo 11, estamos en Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Yo encuentro aquí un mensaje, hermanos. Entendemos que no podemos hablar más allá de lo que está escrito en la Biblia. Pero yo le quiero compartir algo que encuentro aquí en este versículo. ¿Sí? Esto se lo comparto. Y no es que le agregue, pero yo para que mejor lo entienda se lo voy a parafrasear así. Ahí le va. Porque la gracia de Dios, entendamos el contexto. El apóstol Pablo está diciendo cómo vivir una vida de obediencia y está dando razones. Y una de ellas es esta. Lo que está en el versículo 11. Y ahí le va. ¿Por qué debo de vivir bajo todos estos mandamientos que ya te cité? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí? Y yo le agrego esto, es mío. No solamente a ti. ¿Qué quiere decir esto? Encuentro un mensaje. ¿Por qué vivir una vida de obediencia? Para que los que nos ven también se salven. ¿Sí o no? Hay personas que tienen su mirada puesta en nosotros y que nos están viendo, observando. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo les respondemos? Y ellos también necesitan la salvación, hermanos.
ellos también necesitan la salvación. El apóstol Pedro, escribiendo en su segunda carta, él dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y luego dice, y él se incluye como creyente, sino que es paciente para con nosotros, los creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿La salvación es solamente para nosotros, hermanos? No, es para todos. Para los que nos ven, para tus amigos, para tus familiares, para tus vecinos, aún aquellos que te hacen la vida difícil, para ellos también es la salvación, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solamente a ustedes, sino a aquellos también que aún no la han alcanzado, aquellos que te están viendo, aquellos que te están observando, aquellos que todavía no saben que están perdidos y que están cerquita de ti. Yo les voy a decir algo, hermanos. Hay algo que es un término que yo he manejado, ¿no? Se lo voy a compartir. Es una puerta abierta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno vive como Dios manda, delante de los incrédulos, ¿sabe qué está dejando delante de ellos? Una puerta abierta. Una puerta abierta al Evangelio. Una puerta abierta a su salvación. Una puerta abierta a liberarlos del tormento. Por eso la importancia del buen testimonio delante de las personas. ¿Sí? Dice la Escritura, para que en lo que murmuran de nosotros glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pero a veces, hermanos, podemos dejar lo contrario, una puerta cerrada. Cuando usted se porta como no debería de ser delante de un incrédulo, cuando le contesta incorrectamente, cuando le ofende, cuando murmura de él, cuando contiende con él, cuando lo defrauda, entonces está dejando una puerta cerrada. Y esa persona, sabiendo que usted es creyente, que es cristiano, el día que le llegue el evangelio, ¿de quién creen que se va a acordar? No, yo conocí un vecino, hay un vigilante aquí en Kemet, que siempre que voy, me lo topo, me atiende, ¿no? Ahí en la caseta. Y he platicado con él. Es difícil porque pues está trabajando y atendiendo personas que entran y salen, ¿no? Dice que es de Vanegas, de ahí salió la plática. Y ya le dije, tenemos una misión ahí cerquita en Gualde. Sí, lo conozco. Y ya le expliqué, ¿no? Que somos una iglesia cristiana. Y me dice, hay un vecino que es pastor. Y hasta ahí les cuento, hermanos. Entonces, la pregunta es, y yo le digo, no hagas caso. Digo, Dios te ama a ti. No hagas caso. Acuérdate, el Señor Jesucristo, Él no falló. Dice, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, tenemos que dejar una puerta abierta y tenemos que vivir como Dios manda aquí en su palabra para que los que nos están viendo, también ellos se conviertan. Porque entonces vamos a hacer una piedra de tropiezo y probablemente su sangre se va a demandar cuando estemos ahí en el tribunal de Cristo. ¿Te acuerdas de él? Y nos van a pasar ahí a una persona. Hace como 30 años ya ni me acordaba. Pues esa persona no está aquí porque tú no te comportaste a la altura de un hijo de Dios. Entonces, hermanos, por eso el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 11 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a nosotros, pero también a aquellos que aún no la han conseguido. Entonces es motivo para que vivamos una vida correcta delante del Señor, de buen testimonio, para que todos aquellos que tienen su mirada puesta en nosotros también se salven, hermanos, y no seamos piedra de tropiezo. ¿Sí? No sé si le ha pasado, hay personas que son famosas, que tienen mucho poder, mucho dinero, ¿no? Y luego de repente se mueren.
Y luego no sé si la pasa y usted se pregunta, ¿y dónde estará? ¿Dónde estará? Hace unos días veíamos una película biográfica, Gina y yo, de una científica que vivió en el siglo XIX y XX, a finales de 1800 y principios de 1900, se llamaba Marie Curie. Ella y su esposo Pierre Curie descubrieron el radio y el polonio, ¿no? El asunto es que en la película biográfica, y no voy a hablar de la película, pero pasa todo el proceso de toda la obra bonita que hicieron, ¿no? Y cómo hasta el día de hoy su legado científico todavía lo vemos en la clínica, en los hospitales, a través de todos los aparatos que se usan, ¿no? Para la ciencia médica. Entonces, en cierta manera, pues digo, qué bueno, gracias a Dios por esas personas, ¿no? Que Dios de alguna manera usó para beneficio de la humanidad. Y luego me pregunta Gina, al final dice, y Marie Curie murió en el año 1934 y así, ¿no? Y su esposo murió, lo atropelló una carreta, ¿no? Pero bueno. Y me dice Gina, oye, ¿y esas personas dónde están? Le digo, no sé. ¿Dónde están, hermanos? Vivieron hace 100 años. Tenemos la esperanza que alguien se les haya acercado, porque el Evangelio es de siempre, ¿no? Y les haya testificado, no lo sé, pero fueron personas, seres humanos. ¿Dónde están tus familiares que ya no viven? Aquellos amigos, aquellas personas que conociste o que ya dejaste de ver y que sabes que ya no están. ¿Dónde están, hermanos? Quizá no tenemos control de todo, pero lo que sí podemos hacer es vivir una vida que a Dios le agrade para que los que nos ven puedan acceder al Evangelio. Y la última, hermanos. ¿Por qué debo vivir una vida de obediencia? Y está ahí en el versículo 12 y 13 de Tito. Lea conmigo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me llama la atención y me emociona el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La otra razón que Pablo nos da para vivir una vida en obediencia es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Su venida podría referirse a su segunda venida, cuando establezca su reino aquí en la tierra, o cuando Él venga a las nubes y seamos arrebatados, que es lo que más me emociona, hermanos. Cuando el Señor nos dará un cuerpo glorioso, sin defectos, sin enfermedades, sin problemas de salud, sin problemas, ya redimidos, hermanos, de la carne, que es lo que nos falta, porque hemos sido redimidos en el espíritu, pero nos falta la redención del cuerpo. Por eso todavía traemos arrastrando la carne, ¿no? Decía un hermano, oye, ya en el cielo nos vamos a ser envidiosos. No. Aunque veamos a otro hermano, hermana, no. No, hermanos. ¿Allá nos vamos a pelear? No. ¿Allá vamos a andar chismosos? No. ¿Sabe por qué? Porque esta carne pecaminosa ya no va a estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿No le emociona? Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso momento, hermanos, ese día en que se complete nuestra redención total, ¿sí? Que ya seamos redimidos también del cuerpo, glorificados, sin dolencias, sin achaques, eterno. Pero lo mejor de todo, tendremos la capacidad física para ver de frente a nuestro Salvador. Qué bendición, hermanos. ¿No es así? Vale la pena vivir una vida de obediencia. Sí la vale. Vamos a hacerlo. Vamos a ser
hijos de Dios, como Él quiere. Amén. Vamos a orar. Todos en actitud de oración. En actitud de oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Porque nos sacaste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, al reino de la luz. Bendito seas, Señor. Porque nos libraste del tormento eterno. Gracias, Señor. Porque nos das fieles promesas que guardan y sostienen nuestra vida. Gracias, Señor. Porque en ti estamos completos. Gracias, Señor. Porque tú tienes el control de nuestra vida. Gracias, Señor. Porque nos provees todas nuestras necesidades. Muchas gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Lo menos que podemos hacer es vivir bajo tus mandamientos, bajo tus leyes, agradándote en todo, Señor. Porque tú eres bueno y misericordioso. Bendito seas. Así como estamos, hermanos, pudiéramos pasarnos toda la mañana buscando argumentos, razones, de que si vale la pena vivir como a Dios le agrada. Y no terminaríamos, hermanos, porque hay muchas. Pero yo creo que no tenemos que darle muchas vueltas. Sencillamente, vale la pena vivir como hijos de Dios, como hijas de Dios, como a Él le agrada, bajo sus mandamientos. Y yo le quiero invitar en esta mañana a que usted platique con Dios y que le diga: Señor, quiero comenzar a vivir como a ti te agrada, si es que no lo está haciendo. Y si ya lo está haciendo, que le diga: Señor, quiero seguirlo haciendo, porque es bueno para mí y agradable para ti, y te quiero agradar. ¿Habrá alguien que le diga eso al Señor? Que le diga: Señor, quiero vivir bajo tus mandamientos. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Quiero orar por ustedes, hermanos. Amén, amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. De veras, hermanos, yo sé que se batalla, y esta carne, dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, que se opone contra el Espíritu, y que cada uno quiere hacer lo que quiere. Esta carne es difícil, hermanos, pero bendito sea Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo, y que por medio de Él podemos salir adelante. Aquellos que no conocen al Señor no tienen otra opción, tienen que vivir bajo la carne. Pero nosotros no tenemos por qué hacerlo, porque en nosotros mora el Espíritu Santo y podemos vencer. Así que sí podemos vivir una vida bajo los mandamientos de Dios. ¿Habrá alguien más que quiera comprometerse con el Señor y pedirle ayuda para empezar a hacerlo, si no lo está haciendo? Levante su mano, hermanos. Yo quiero orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dígaselo al Señor. No es conmigo, es con el Señor. Es lo mejor que podemos hacer. Si ya no hay nadie más, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos instruyes, tú nos guías, Señor. Y tú nos dices que lo mejor que una persona puede hacer es agradarte. Es vivir una vida agradándote a ti. Y lo queremos hacer. Te pido por todos mis hermanos y hermanas que en esta mañana han tomado decisión. Por todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes y por un servidor, para que nos ayudes a todos a vivir como a ti te agrada, a dar buen testimonio delante de aquellos que nos miran, delante de aquellos que no te conocen, delante de nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, que nos ayudes a frenar actitudes que no corresponden a las de un hijo tuyo o una hija tuya, para que aquellos que nos miran puedan recibir el Evangelio en el día de la visitación y tu nombre sea glorificado. Gracias por tus bendiciones. Te damos la honra y la gloria porque solamente es tuya. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Gracias.